Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 24. Luna nueva. Stargazers. Si Setsuna no hubiera estado sudando hasta los calcetines, podría haberse tomado un momento para apreciar la novedad del ejercicio. Después de casi 2 meses de curación y descanso, finalmente recuperó la función completa de su pierna. No mucho después, Izuku la contactó y le hizo saber que su idea de conseguir un entrenador fue un éxito. En el momento, ella había estado extasiada. Sentarse todo el día era agradable. Y por el cielo, lo necesitaba, pero sus músculos estaban rígidos por la falta de uso. Pensó que estaría lista para entrar en acción, animada y lista para comenzar. El maldito viejo había destripado esa idea en los primeros 5 minutos. Cuando el mocoso me dijo que necesitabas un retoque, pensé que se refería a que ya estabas amueblada. No es que aún necesitaras poner los cimientos. Gran Torino había dicho, antes de que su mundo se convirtiera en uno de dolor, acondicionamiento, prueba. Prueba, acondicionamiento. Corría más por el anciano que por su antiguo entrenador de atletismo. Una semana después de su primera reunión, había redactado una rutina de trabajo en la carretera. En un mes, la tenía haciendo abdominales, golpeando colchonetas y estirándose de formas que nunca antes había escuchado. Una vez, cuando ella e Izuku estaban cenando, lo comparó con un malvado Mickey Goldmill. Izuku procedió a resoplar su bebida por la nariz. Puso el nuevo pie a prueba, nuevos callos creciendo donde los viejos una vez estuvieron. Eso había sido un efecto secundario grave de la autoamputación, había aprendido. La pierna nueva no solo era un poco más pálida que la otra, sino que no volvió a crecer con toda la piel endurecida que había ganado en deportes anteriores. Las ampollas se habían convertido en su nueva compañera de cuarto, la loción en su nueva mejor amiga. La primera vez que vino al almacén de Izuku, pensó que alguien la asesinaría por entretenimiento en la web oscura. Era un edificio apartado, barato y endeble contra el que su madre le había advertido toda su vida. El hecho de que Sir Nighteye se hubiera apoderado de este lugar antes de que los traficantes de personas lo compraran la asombró. Ahora, ella estaba casi cómoda. El interior era mucho más agradable que el exterior. Ninguno de los héroes era personal de mantenimiento, por lo que todo el mobiliario siguió siendo espartano y práctico. A ella le gustó bastante. Al principio, odiaba las paredes aburridas y polvorientas. Su simple existencia la enojaba cuando estaba trabajando duro. Pero ahora, cada vez que estaba exhausta, le daba la bienvenida a su mundanidad. Al menos ella lo tuvo más fácil que Izuku. La parte del almacén del niño daba miedo, con toda honestidad. Su rutina de cardio hacía que la de ella pareciera ligera, en comparación. Ella ya sabía que Nighteye era duro con el tipo, pero no había esperado que él fuera tan caricaturescamente malvado. La carrera de obstáculos, abreviada como la carrera por ella, era una pesadilla. Cuando era niña, le encantaban las viejas reposiciones de American Ninja Warrior. Los atletas en su mejor estado físico, compitiendo en una loca serie de acrobacias, ejercicios y carreras de obstáculos fue un entretenimiento serio. Esas personas dedicaron toda su vida al oficio, dedicando cada hora a moldear sus músculos para dominar perfectamente su curso específico, hasta el último segundo. Izuku podría llamar a esas personas débiles. Lo haría, especialmente después de verlo. El curso era un bucle, equipado con todo menos una piscina subterránea llena de tiburones. Izuku tuvo que gatear, columpiarse, saltar y volar a través de una monstruosa serie de desafíos, todo mientras le disparaban pelotas de béisbol. Puede que a Nighteye no le haya gustado su presencia, pero Gran Torino lo había convencido de que la dejara apuntar con el lanzador de béisbol un par de veces. Se había vuelto buena apuntando la cosa, con toda honestidad. No había nada más divertido, o frustrante, que lanzar pelotas de béisbol a tus amigos. Divertido, porque causar caos era la definición de alegría, frustrante porque siempre fallaba. Era inconcebible. Su mente ya luchaba por comprender cómo funcionaban los látigos negros como parte de su peculiaridad, y mucho menos cómo evitaba casi todo. Podría estar girando en espiral hacia atrás por el aire y aún así lograr notar y evadir su disparo, a pesar de que los francotiradores de todo el mundo envidian su puntería.
Por el amor de Dios, a veces los atrapaba mientras estaba distraído. El chico estaba simplemente loco. Cada vez que intentaba preguntar si el chico estaba seguro de que su peculiaridad no era una especie de sexto sentido del peligro, Nigiteye le lanzaba una mirada fulminante. Izuku solo se reiría, despidiéndola con alguna excusa tonta sobre la práctica. Setsuna había aprendido a dejarlo pasar. Quedarse más allá de su bienvenida era lo último que quería. Ella ya estaba presionando los botones de Nigiteye al existir, al parecer. Fue uno de esos días divertidos en los que Izuku estaba en el campo cuando en realidad conectó un tiro y lo golpeó en la cabeza. A su lado, Nigiteye hizo sonar un silbato y golpeó un botón rojo en su cronómetro. El héroe mayor la miró, su mirada un poco menos hostil de lo normal. Buen trabajo, señorita. No queremos que tenga una cabeza grande, con sus éxitos recientes. Dijo, antes de irse a ver cómo estaba el chico. Setsuna parpadeó. Nigiteye no solía ser tan agradable. Tal vez debería atacar a Izuku con más frecuencia. Sí, no te preocupes por la cabeza grande. Creo que le hice una bolladura. Ella volvió a llamar. Nigiteye tropezó, deteniéndose a mitad de camino en su broma. Su cabeza giró hacia atrás, un fantasma de agradable sorpresa en sus ojos, antes de reprender a Izuku. Gran Torino ladró una carcajada detrás de ella. Sigue haciendo bromas como esa, chica, y Nigiteye podría simpatizar contigo. No lo parece mucho, pero en el fondo es un bromista. Un demonio total de los cojines. Dijo el anciano, sacando una botella transparente de jugo de arándano. Setsuna tomó el descanso para frotar su pie nuevo, la cosa todavía estaba un poco adolorida después del trabajo en la carrera de hoy. Con su regeneración, desarrollar músculos y callos fue fácil. Dicho esto, solo había tenido unos meses con este pie nuevo. Fue difícil compensar una década de callos en ese periodo de tiempo. Todavía no entiendo por qué no se ha entusiasmado conmigo ya. No debería simplemente, no sé, no importarle. No entiendo por qué lo ha complicado tanto. ¿Estoy realmente entrometida? Preguntó, cambiando a un estiramiento dinámico. Un poco. Sin embargo, Nigiteye generalmente tiene un palo en el culo, así que no te sientas tan mal. Personalmente, no me importa que estés aquí. No es como si estuvieras interrumpiendo mucho. Se quejó, haciendo una pausa de su bebida. Ya iba por la mitad. Eso también es otra cosa. ¿Qué estaban haciendo ustedes aquí que era tan privado? Suena espeluznante. Mejor aún, ¿por qué entrenan a Izuku, de todos modos? Recuerdo que dijo algo sobre ser un aprendiz de lástima. Gran Torino se atragantó con su bebida al oír la palabra lástima, y el jugo rojo manchó su barba pequeña y desaliñada. Haces muchas preguntas, niña. ¿Has considerado que si alguno de nosotros quisiera que supieras, ya te lo habríamos dicho? Dijo, azotando su rostro. Setsuna puso los ojos en blanco. Mira, esa es una respuesta que los hace parecer aún más espeluznantes. Pasar el rato con los niños todo el día. Dijo, ahogando una risa mientras Gran Torino se ponía de pie, sin crecer más. Oh, si tienes la energía para decirle a tu entrenador que es un perro viejo espeluznante, entonces creo que tienes la energía para golpear las colchonetas. Dijo, su voz deslizándose en algo que recuerda a un sargento de instrucción. Cálmate, Torino. Pensé en un uso para tu proyecto favorito, y aquí te encuentro tratando de matarla. Señorita. Dijo Nigiteye, regresando con Izuku a cuestas. Entrena con el chico. Después de lo cual, tengo una sorpresa. Él nunca la había reconocido tanto en un solo día, y descubrió que lo apreciaba bastante. Siguió sus instrucciones junto con Izuku, que se estaba cuidando de un bulto morado en un lado de la cabeza. Lo lamento. Ella susurró, lanzando un codo en su hombro. Se movió, tomándolo como un golpe de refilón en lugar de un golpe directo. No hay problema. Fue un buen tiro. ¿Cómo está? No te vi trabajando antes, estaba ocupado. El tipo es duro como un clavo. Trató de enseñarme cómo golpear mejor, pateándome. Un tipo raro. Escuché eso, niña. El viejo bastardo gritó desde el suelo mientras arrastraba los pies junto a Nigiteye.
Juntos, se sentaron en un piso ligeramente elevado que ofrecía el curso, dando a los niños la mayoría del espacio en el centro. Izuku se paró frente a ella, pareciendo un poco distraído. Su cabeza se inclinó hacia adelante y hacia atrás, como si estuviera tratando de quitarse un zumbido molesto de los oídos. Había unos buenos 10 pies entre ellos, aunque el suelo ofrecía al menos 20 más en cualquier dirección. Los largueros entre ellos eran escasos, pero familiares. Setsuna era la luchadora junior, por lo que Izuku se impidió mientras ella usaba al máximo sus poderes. Se peleaban hasta que inmovilizaban al otro o se golpeaban mutuamente, generalmente ella. Hoy, sin embargo, parecía un poco diferente. Reglas básicas, niños. En primer lugar, no golpear debajo del cinturón, no mutilar, no incapacitar, no tonterías como esas. En cuanto a las desventajas, Izuku, tendrás que mantener una cortina de humo con los ojos vendados en todo momento. ¿Ves tus ojos o ves los de Setsuna?, dijo Nigiteye. Setsuna lo miró, sorprendida. Por lo general, una desventaja significaba algo más cercano a sin peculiaridades o el límite en el humo o el látigo. Pero ceguera total, eso parecía un poco demasiado. Entonces, Gran Torino se puso de pie. En cuanto a ti, niña, dijo, con una sonrisa torcida en los labios. Tienes que mantener tus ojos revoloteando alrededor de la pelea en todo momento. Puntos extras si los mantienes separados. Nigiteye asintió, configurando la cámara destinada a grabar la pelea. Setsuna miró entre los dos héroes e Izuku, dudosa. ¿Iba a pelear desde una perspectiva en tercera persona? El propio niño parecía preocupado, perdido en su pequeño mundo. ¿Algo más? ¿Podemos usar peculiaridades, o? Preguntó, justo cuando Nigiteye fijaba la cámara en su posición. Él asintió. Todo vale, excepto las reglas establecidas. De todos modos, comiencen. Setsuna se atragantó, sorprendida por el repentino comienzo. Se apresuró a apartar los ojos de la cabeza, pero no tuvo tiempo de hacerlo antes de que las furiosas pisadas de Izuku la alcanzaran. En su prisa, sacó la cabeza de sus hombros justo cuando Izuku, una neblina oscura que rodeaba sus ojos, barrió sus tobillos debajo de ella. Sin embargo, en lugar de volcarse, permitió que él le volara los pies de los tobillos. Ella se alejó flotando, dividiéndose en dos por la cintura para un vuelo más fluido mientras recuperaba su apariencia. Dado el breve segundo de ligereza, se concentró en separar los ojos de sus órbitas y volver a conectar el cuello y los hombros. «Sé agresiva, niña». Gran Torino gritó desde el costado, su voz ronca irritando sus nervios. Izuku fue un luchador reaccionario. El viejo loco solo estaba tratando de hacer que la mataran. Aún así, ella estaba por encima de él y no tenía forma de escuchar su próximo ataque. Rompiéndose en 8 pedazos, formó un círculo alrededor del chico, buscando un ángulo para atacar. Su visión era difícil de usar, dados los múltiples ángulos que veía a la vez, pero importaba poco cuando Izuku estaba allí de pie, amenazante. Bueno, si él no se iba a mover, ella lo obligaría. En un solo movimiento, envió ambos talones para estrellarse contra sus hombros. Izuku inmediatamente corrió hacia un lado, de alguna manera olfateando su plan A, pero no captó el plan B a tiempo. Sus manos, astutas y sin ser detectadas, se engancharon a sus tobillos, manteniéndolo en su lugar. Él tiró de su agarre, liberando una sola pierna, pero ya era demasiado tarde. Ella echó la cabeza hacia atrás antes de cargar hacia abajo, estrellando la coronilla contra su flanco izquierdo. El impacto la dejó aturdida, pero pudo ver cómo le sacaba la saliva de la boca. Sus dedos arañaron el aire como salvajes, tratando de encontrar una pieza perdida, pero atrapando nada más que aire. Por el breve segundo que estuvo confundido, ella trató de echar la cabeza hacia atrás para ponerla a salvo. Ese plan se detuvo cuando sus dedos salvajes arrebataron las puntas rubias de su corto cabello verde, tirando de ella hacia atrás. Enfurecida, cortó su cabeza por debajo de la nariz, enviando su mandíbula para morderle el antebrazo. Esta vez, él soltó un chillido y ella estuvo en casa libre para reevaluar. Al menos, eso era lo que debería haber sucedido, pero en lugar de eso, su cabeza se detuvo a 5 pies de distancia, con cuerdas negras envolviendo su cerebro en una jaula. «No me jales el maldito cabello».
Su mandíbula gritó, volando para unirse a su cuello. Izuku tiró de la jaula del látigo hacia sus brazos, tomando su cerebro como rehén. No me muerdas. No sabía que eso te tiraría del cabello, pero sabes que esos dientes dolerían. Boo, jodidamente, oh. Setsuna gritó cuando lo que quedaba de su rostro se reunió con su torso y sus extremidades, formando casi un cuerpo completo. Sus ojos giraron, flotando justo detrás de su cuello justo cuando su cuerpo unido perdió su ingravidez, cayendo de nuevo al suelo. Izuku luchó por seguir el ritmo mientras su cuerpo lo empujaba hacia abajo, atacándolo a un ritmo furioso. Sabía que mantener los látigos negros bajo control lo agotaba, y como estaba usando su brazo para albergar la habilidad, ya no podía bloquear sus ataques. Lanzó eno, jabs, codos, rodillas y casi todas las patadas que se le ocurrieron en su dirección. Con cada golpe, ella se desesperaba más mientras él sostenía su cráneo más y más fuerte en su agarre, su molestia crecía con cada falla. Cuando ella envió nudillos a su cara, él se agachó. Cuando ella apuntó una patada a sus abdominales, él movió las caderas. Fue exasperante. Era casi como si pudiera adivinar lo que estaba haciendo antes de que lo hiciera ella misma. Un barrido de piernas significaba un salto, un cabezazo, significaba que se echaba hacia atrás. Finalmente, después de dejar toda precaución al viento, se lanzó hacia atrás antes de impulsarse desde el suelo para cargar. Justo antes de acercarse, saltó, sacando las rodillas frente a ella. Justo antes de que ella conectara, sin embargo, sus manos se movieron rápidamente, saliendo humo de ellas. No importaba hacia dónde apuntara. Simplemente cubrió los cuerpos de ambos, escondiéndolos de su propia vista el tiempo suficiente para meterse con ella. Aunque no podía ver, podía sentirlo cuando él se hizo a un lado, apartando su rodilla delantera. Podía sentirlo cuando perdió el equilibrio, girando hacia el suelo. Podía saborear el suelo en su lengua mientras él la inmovilizaba. Podía escuchar su corazón en sus oídos cuando él la levantó de nuevo, y podía oler el polvo cuando sacudió los restos de su camisa. Luego, con un chasquido de sus dedos, cortina de humo se dispersó, revelándolos en todo su esplendor. Los látigos negros se deterioraron, liberando su cerebro para que se uniera al resto de su cuerpo. Ella suspiró, hundiéndose en su hombro mientras su propia venda en los ojos se evaporaba. El silbido bajo de Gran Torino se podía escuchar a través del almacén ahora silencioso cuando Nighteye tocó un botón en la cámara, apagándola. Ella levantó una ceja. ¿Qué pasa con el silbato?, preguntó mientras Izuku la acompañaba a buscar un poco de agua. Bueno, creo que podría haber sido una de las cosas más entretenidas que he visto, al menos hasta que llegó el humo. Ciertamente no fue muy técnico, pero fue creativo. Nighteye, dijo el hombre mayor, girándose hacia su compañero. Nighteye miró entre la cámara y él, dándole vueltas en la cabeza. Creo que entiendo lo que quieres decir. El combate fue, perdóname, una habilidad relativamente baja. Izuku, apenas lanzaste un puñetazo, y la chica lanzó demasiados. Mecánicamente, fue mediocre. Cualquiera de ustedes estaría mejor peleando con nosotros. Por el momento, si tu objetivo era exclusivo de las artes marciales. Sin embargo, fue todo un espectáculo en cuanto a peculiaridades. Tal vez te gustaría entrenar con tus peculiaridades más a menudo, mientras que Izuku y yo manejamos las artes marciales solos, dijo Nighteye. Sin embargo, definitivamente necesitas un estilo de lucha, niña. Por suerte para ti, sé algo que es mucho menos elegante, pero tan eficiente como lo que está aprendiendo Izuku. Gran Torino agregó, rápidamente en el seguimiento antes de que se registrara la rudeza casual de Nighteye. Sin embargo, Setsuna todavía lo notó. Ella suspiró, no solo parecía tener otra cosa en la que trabajar, Nighteye todavía no parecía preocuparse por su mérito. Izuku le dio un codazo, notando sus hombros caídos. Oye, el agarre del tobillo fue increíble. Nunca lo vi venir. Él susurró. Su ceño se alivió con su intento de cumplido. No dio en el clavo, pero ella lo apreció. No viste venir nada, idiota. Ella replicó, permitiendo que una pequeña sonrisa floreciera en su rostro. Las sonrisas no surgieron fácilmente después de ser destruida en una pelea, pero estaba aprendiendo a lidiar con eso.
Él le devolvió una antes de caminar hacia Niguteye, quien había llamado su atención. Está bien. En cuanto a la sorpresa, le pertenece más a Izuku que a usted, señorita, comenzó Niguteye, mirando de Izuku a ella. Pero usted es bienvenida a usar las instalaciones, por favor. Vamos, niños. Tienes un camión para descargar, dijo, caminando hacia la salida de emergencia con su bastón. Los dos preadolescentes compartieron una mirada confusa antes de trotar tras él. El hombre bajo ya estaba saliendo por la puerta. Lo que sea que Setsuna había esperado, no había sido esto. Un camión de almacenamiento se estremeció en la parte de atrás, el motor sacudió el marco cuando la puerta del almacén se abrió. Setsuna entrecerró los ojos, tratando de distinguir el contenido a pesar del duro resplandor del sol sobre su cabeza. A su lado, Izuku jadeó, corriendo hacia adelante. ¿Es esto?, dijo, corriendo por el borde. A su lado, donde había dejado atrás al anciano, Gran Torino asintió. Sí. Equipo de pesas. Finalmente vamos a transformarte de un frijol verde a un pimiento, chico. Miró a Gran Torino de soslayo, con una ceja levantada. En realidad, el hombre mayor se burló justo cuando Niguteye pasó junto a ellos, caminando hacia la puerta del lado del conductor. No podía entender de qué estaban hablando, pero cuando el hombre bajó la ventanilla y le tendió un sujetapapeles para firmar, Niguteye se quedó helado. Los ojos de Setsuna rebotaron entre una conversación repentinamente animada con el conductor e Izuku, quien se estaba absteniendo de zambullirse en el camión para explorar. La conversación animada se detuvo cuando Niguteye se apresuró hacia la parte trasera, agarró a Izuku por el cuello y lo empujó hacia la parte delantera del camión. Curiosa, Setsuna se escabulló para ver qué era la conmoción, sin sentirse avergonzada de su curiosidad. Espera. Tú eres el niño, exclamó el conductor, abriendo la puerta del lado del conductor para saludarlos de pie. Luchó un poco, dado su gran peso, pero se las arregló para salir al pavimento frente a ellos. Un grueso bigote de manillar adornaba su rostro, un bronceado de cuello azul manchando su piel. Izuku rebotó en su lugar, por alguna razón emocionado más allá de toda medida por este hombre de aspecto mundano y aleatorio. Tú eras el conductor de esas chicas. Seth, ven aquí. Este tipo estaba en el puente, dijo, mirando por encima del hombro a donde estaba de pie hace un momento. Con los ojos muy abiertos, ella salió de su escondite, sorprendiéndolo. Ahora que lo veía mejor, le resultaba familiar, como si tuviera una cara que podrías haber visto alguna vez en las noticias. Tal vez lo hizo, dada la cobertura nacional de ese evento. Parecía emocionado, como si hubiera encontrado a un soldado en armas que se había ausentado sin permiso, que resultó ser un niño. Oh, guau, esta pequeña señorita también estaba allí. Guau, dijo el hombre grande, extendiendo una mano para estrecharla. Ella obedeció, curiosa por la sensación de su palma. A pesar de lo grande e intimidante que era, sus manos eran bastante suaves, aceitadas como las de un bebé. Tengo que decir, chico, que realmente nos salvaste el pellejo. Si no fuera por ti y tus ayudantes, yo no estaría aquí ahora. Ellos tampoco. No hay problema. Me alegro de que hayan salido bien. ¿Saben lo que les pasó a los demás?, preguntó Izuku. El hombre sacudió su cabeza. No, solo eran clientes. Mi familia tiene grandes dedos en el transporte, y yo estaba reemplazando a mi cuñado ese día. Conduce a todos los ricos. Sin embargo, todavía conducen con él, así que asumo que lo están haciendo bien. Eso es genial. Gracias por conducir, señor. Izuku dijo. Setsuna sintió. ¿Cuáles eran las posibilidades? Niguteye tosió en un puño detrás de ellos, descartando la reunión antes de que se prolongara demasiado. El conductor del bigote asintió, ahora serio mientras iba a buscar el papeleo. Niguteye lo firmó, indicándoles que se fueran a descargar. Denme un segundo, niños, una vez que esto esté hecho, los ayudaré. Esa cosa es locamente pesada. Créanme, yo fui quien cargó la maldita cosa, jaja. El gran hombre se rió, para disgusto de Niguteye. Izuku asintió. Está bien, dijo, agarrándola por la muñeca y tirando de ella hacia atrás desde el lado opuesto por el que se había acercado.
Setsuna se sonrojó por el contacto, su mente se convirtió en un borrón silencioso cuando él la llevó a la parte de atrás. Sin embargo, una cosa que sí notó fue que este lado del camión tenía un logotipo grande que no estaba en el otro. Parecía ser una especie de pájaro negro, tal vez un buitre. Era una pieza bastante dramática, con la espada en la boca. Izuku no pareció darse cuenta. No pasó mucho tiempo después de que todos ayudaron a desempacar el equipo, menos el anciano. El conductor incluso se flexionó sobre todos ellos, cargando él solo un estante completo. El tipo estaba acumulando un gran poder e hizo que la transferencia fuera muy fácil. Cuando todo estuvo dicho y hecho, Izuku estaba sobre el hombre, acumulando gracias tras gracias. De verdad, chico, relájate. Me salvaste la vida. Mi vida. Esto podría haberme retrasado, pero a papá no le importará demasiado, dijo el hombre, antes de salir del edificio, despidiéndose de ellos. Setsuna lo vio irse con una extraña sensación en el pecho, justo cuando Izuku hizo señas mientras se alejaba el auto del hombre hasta que dobló la acera y desapareció. Setsuna fue una observadora pasiva mientras Nighteye contaba su inventario, la chica lo seguía mientras murmuraba. Tenían suficientes barras, mancuernas, teteras y bandas elásticas para durar años. Lo que fue más impresionante fue la estación de banca, el estante para sentadillas y las palmadas de piernas. Incluso consiguieron una escalera mecánica que podía convertirse en una cinta de correr con un botón. Era un set de gimnasio completo, y eso no era ni la mitad. Mientras Izuku continuaba efusivamente sobre el botín, Setsuna continuaba sintiéndose cada vez más sorprendida. No había esperado que Izuku fuera tan alegre hoy. Últimamente había estado un poco mareado, y verlo tan entusiasmado era agradable. Entonces, ¿para qué es todo esto?, preguntó Setsuna. Lamentó esa pregunta casi tan pronto como salió de su boca. Para hacer ejercicio, niña. Gran Torino dijo, conteniendo una risa mientras gruñía su sarcasmo. Un sonrojo casi estalló en su rostro, pero unas cuantas respiraciones rápidas la mantuvieron calmada, la mantuvieron estable. El anciano la estaba poniendo nerviosa. Deja de llamarme niña. Es degradante. Lo que quise decir es por qué. Puedo suponer que es para Izuku, pero ¿qué pasa con el curso? El cardio no es suficiente. No es como si aumentar el volumen hiciera que Cortina de Humo fuera más fuerte, dijo, mirando entre Izuku y Nighteye. Ambos chicos parpadearon hacia ella. Set. ¿Lo olvidaste? Izuku comenzó, moviendo su protuberancia. Ella parpadeó. Nighteye tosió. La razón por la que me volé el brazo es porque mi generador interno se calentó demasiado para mi nivel de acondicionamiento. Cortina de humo no es mi peculiaridad. Es uno de los efectos secundarios de mi peculiaridad. El núcleo de mi poder es la superfuerza. Se dio cuenta, en ese momento, que podría haber olvidado ese dato. Por supuesto, a nivel fáctico, ella lo sabía, pero nunca lo procesó. No es que fuera inhumanamente rápido o duradero. Ciertamente tampoco era más fuerte que un niño normal, aunque parecía que era súper perceptivo. Y definitivamente estaba hecho de algo severo. Y definitivamente lo consideraría un hábil luchador. A partir de ahí, sus pensamientos comenzaron a crecer como una bola de nieve, creciendo junto con su ritmo cardíaco. Recordó algunos clips antiguos de All Might en internet. Su cerebro se aferró a cómo echaba vapor con exceso de fuerza, como siempre parecía estar un paso por delante de sus oponentes, evitando todo daño con facilidad. Los recuerdos de su personalidad surgieron, recordándole su corazón de oro. Nunca había visto a All Might utilizar tentáculos, pero eso siempre podría haber sido una mutación. Su pulso estaba en sus oídos ahora, golpeando más fuerte que nunca. La peculiaridad de Izuku era la superfuerza, el humo, tal vez los reflejos, y su entrenador personal era Sir Nighteye, el único compañero de All Might. Tenía un corazón de oro y quería ser un héroe más que nada, con una determinación que solo podía igualar a un hombre. Espera, no me digas. Susurró, mirando horrorizada a los tres hombres ante ella. Una mirada de miedo brilló en el rostro de Nighteye, la sorpresa se pegó a la de Izuku justo cuando reconoció su propia realización. Gran Torino solo levantó una ceja. Eres el hijo de All Might, ¿no? Bip.
Bip. El doctor Garaki se había acostumbrado a trabajar con el ritmo del corazón de su señor. Era una expansión de algo que había aprendido hacía mucho, mucho tiempo. Ve con la corriente, sigue la melodía de la vida. Era imposible vivir una vida sin luchar, pero descubrió que la mejor manera de hacer frente a la supervivencia de toda su familia era simplemente aceptar la vida tal como se presenta. Bip. Bip. Las entradas en sus notas siguieron un ritmo de 2 puntos. Tal vez fue un poco aburrido, pero lo encontró efectivo. Si tuviera que escribir en cualquier momento, la alerta de la máquina lo interrumpiría en el medio. Preferiría tener tiempo para expresar un pensamiento completo antes de que el sonido ofensivo asaltara sus oídos. Rechazarlo había pasado por su mente, pero la idea nunca funcionó. Necesitaba estar alerta en todo momento. En el lado positivo, fue genial para mantener el tiempo. El vigor del señor era más lento que el de un vegetal promedio, pero se mantuvo constante. Se preguntó si sería porque el hombre no soñaba. Dentro de los próximos 2 pitidos, Garaki sabría que habían pasado 5 horas desde que se despertó, lo que significa que sería hora de almorzar. Quizás podría tomarse un descanso. De alguna manera, su ocupación actual fue una gran oportunidad, en otras no. Algunos podrían describir su licencia extendida del Hospital Haku como unas vacaciones. Su nuevo trabajo era mucho menos estimulante mentalmente y era libre de hacer lo que quisiera durante el día. Otros pueden considerarlo una actividad mucho, mucho más laboriosa. Después de todo, la monotonía era una tortura notoria para el genio. Bip. Bip. Ah, sí, la hora del almuerzo. Estaba bastante emocionado de estirar las piernas. Sus viejos huesos necesitaban el descanso. Levantándose de su escritorio, pasó junto a la cama de hospital improvisada. Sus ojos hicieron un barrido automático de las 3 docenas de toneladas de equipo. Todo parecía normal. Caminando 2,5 metros hacia la derecha, abrió un gabinete, sacó una bolsa de hojalata comprimida, una cuchara y una taza de agua. Rasgando la bolsa de lata con los dientes, vertió la taza dentro antes de revolverla con una cuchara. Bip. Bip. Caminando de regreso a su escritorio, se sentó apoyándose profundamente en el cuero acolchado. Tomando la misma cuchara con la que había revuelto, la sumergió en la bolsa y comenzó a comer, entusiasmado con la textura. El líquido espeso contenía trozos de carne misteriosa, típicamente una mezcla de intestino de ave e intestino de caballo. Bajó por su garganta con facilidad, la práctica lo había hecho perfecto. No era exactamente el gourmet con el que se complacía en su juventud, pero hizo el trabajo. No podía arriesgarse a abandonar el edificio por más de un momento, después de todo. Eso significaba sacrificios. Bip. Bip. Los sacrificios significaban comidas sencillas, significaba permanecer al lado de su señor en las buenas y en las malas. El hombre había hecho todo lo que estaba a su alcance para habilitar a Garaki, y no reprendería esa amabilidad con abandono. Los sacrificios significaron hacer una pausa en el trabajo de su vida, significaron cortar los lazos con sus compañeros y familiares por igual. Sus cejas se juntaron al pensar en las muchas piezas que habían perdido, a través del sacrificio y las batallas perdidas. Su mente divagó, pensando en patrones pasados, peones, antes de decidirse por el príncipe. El príncipe se había ido, pero aún no estaba fuera de su alcance. A Garaki no le gustaba el chico. Más bien, podría ser considerado el mayor detractor del príncipe. Aún así, el señor había decidido que el príncipe era necesario. Tal vez estaba amargado por eso, tal vez no lo estaba. Había hecho y deshecho a 100 candidatos a príncipe en su tiempo. El señor acababa de decidir elegir al único candidato que Garaki no había creado él mismo, que no había moldeado para las expectativas del señor. Tenko Shimura, convertido en Tomura Shigaraki por la mano del señor, era una pérdida de espacio. Un mocoso violento construido sobre un trono de mentiras y piedad. Sin embargo, él era el favorito. Ninguno de los hijos de Garaki. Ni Dabi, el hijo de las llamas, ni Diana, la hija del hueso. Tenko, el hijo de la desolación. El señor no apreciaría la deserción del mocoso, pero a Garaki no le importaría menos. Ese fue el único príncipe que no sería un buen rey. ¿Cómo podría?
Todo lo que Tomura quería era destruir, y los reyes estaban destinados al crecimiento. Quizás su deserción era inevitable. Él era la sangre de los héroes, después de todo. Bip. Bip. La cabeza de Garaki se giró, su bolsa de hojalata con lodo y órganos de caballo cayó al suelo. Esa fue la primera aberración en el pecho del señor en 8 meses. Una racha de casi 14 millones de latidos consecutivos rota por un solo contratiempo. Esto fue innovador. Él limpió su escritorio de todo. Bolígrafos, cuadernos, incluso el mouse de su computadora salió volando mientras tiraba el teclado contra su pecho, sus dedos volaban a 1.000.000 de millas por hora. Los programas pasaban ante sus ojos a un ritmo incomprensible para cualquiera que no los construyera, lo que significaba que estaba bien. Sus ojos habían dominado el programa, sus pupilas se concentraban en las discrepancias de datos como la nariz de un sabueso hace con un zorro. Bip, bip. Sus gafas reflejaron un rojo sangre cuando la computadora comenzó a gritar, alertando a Garaki de cambios drásticos. Empujándose lejos de la computadora, el hombre corpulento se tambaleó hacia el lado de la cama del señor, golpeando varios botones entre la maquinaria excesiva. 4 monitores emergieron de las paredes, cada uno le decía una estadística de datos diferente mientras el pitido continuaba escalando, pasando de quizás un puñado por minuto a casi 2 dígitos. Bip. 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 Cielos. Murmuró Garaki, sin siquiera mirar qué diales y perillas giraba mientras sus ojos rastreaban las hojas de cálculo. Un médico menor habría tenido que comprobarlo 2 veces, pero la mayoría de los médicos no eran Garaki. Garaki había calibrado cada perilla con su precisión preferida. Cada uno hizo exactamente lo que quería. Llevaba años esperando esto. ¿Por qué no habría dominado tales tecnologías? Después de juguetear con unos 100 niveles de ingesta gaseosa, finalmente golpeó la palanca de oxígeno, elevando el oxígeno en ráfagas. Corriendo por la habitación, encontró la consola de temperatura. Un dispositivo menor habría tardado unos minutos en adaptarse a cualquier cambio específico que quisiera. Sin embargo, con su propia creación, podía sentir que la temperatura bajaba en tiempo real mientras la marcaba. Después de todo, la ingeniería era su segunda pasión. Bip. 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 La hermosa canción del corazón de su amo, altísima y gloriosa como era, se interrumpió, aplanada. Tal vez debería decir que no entró en pánico. Tal vez eso podría haber sido una mentira. No se podía permitir que el señor muriera, no después de todo este trabajo. Se calmó, descartando todas las ansiedades. Su señor no querría que entrara en pánico. Rápido, pero no descuidado, metió la mano en su gabinete lleno de jeringas multicolores. Sus dedos recorren cada uno, buscando un brebaje específico. Al encontrarlo, se lo llevó al señor, poniéndose los guantes quirúrgicos. Se paró sobre el cuerpo, buscando los mejores lugares para insertarlo. Había estudiado el cuerpo del señor 1.000.000 de veces, pero ahora, finalmente en el momento, vaciló. La piel del hombre era un terreno monstruoso de piel llena de cicatrices y callos después de su gran batalla, por no hablar de las peculiaridades pasivas que mantuvieron su cuerpo unido después de tantos años. Garaki solo tenía una aguja. Los recursos habían sido escasos, sin el señor. Si la aguja se rompía en el magnífico cuerpo del hombre, moriría. Si el médico no hacía nada en los próximos 10 segundos, moriría. Observó el magnífico rostro del señor, una vez tan hermoso y lleno de vida. Ahora, era más comparable a una roca carnosa, el único orificio que le quedaba era su sonrisa una vez encantadora. Aún así, el hombre de la cicatriz era más hermoso de lo que Garaki había sido nunca en vida, y no dejaría que esa belleza muriera, incluso si eso significaba otra mutilación además de la anterior. Quitando la cubierta de vidrio de la cara del hombre, Garaki empujó la más mínima gota de la punta de la aguja. Con un movimiento simple y repugnante, insertó la jeringa en la cavidad vacía del ojo cubierto de carne del hombre. Dejó salir la mitad del líquido y esperó. Si esto no funcionaba, entonces había otro vial en el gabinete con el nombre de Garaki. Garaki pasó los siguientes 2 minutos en profunda vigilancia. Supervisó cada estadística, cada subida y bajada en su pecho. El monitor no pitó durante 1 minuto. Luego 2. Fue en el tercer minuto que aceptó la derrota.
La sangre del señor se movía como lodo, y aunque la mayoría de los hombres podían sobrevivir durante 5 minutos sin un latido del corazón, el señor no era todos los hombres. Muchas veces, eso había sido una bendición, pero hoy no. En el cuarto minuto, estaba en su botiquín, seleccionando un suero que nunca tuvo la intención de usar. Esta no era una jeringa, sino un simple vial para beber. Al descorcharlo, lo olió ligeramente, preguntándose cómo sabría. Incluso el ligero olfateo hizo que sus rodillas temblaran. Se rió para sí mismo. Se habría ido antes de haber registrado el sabor. Bien, por la escotilla. Bip. Tal vez, doctor, le gustaría darle un buen golpe al seppuku.